en un centro comercial, me toman a mi bebé, me lo arrebatan de los brazos, estamos en un tercer piso, es lanzado. Cuando es lanzado, me lanzo tras de él, en el aire grito, me giro, me despierto. Cuando yo abro los ojos, mi bebé, ya en físico, ya no en un sueño. En vida real. En vida real, mi bebé es lanzado de la cama. Estaba acostado yo, estaba acostado mi bebé y estaba mi esposa y él vuela contra la pared. Ellos sacan un portafolio, lo abren. Tienen esencias, aceites, tienen medallas, tienen símbolos y tienen una cruz. Cuando uno de ellos empezó a sacar la cruz, es que este joven, estando a 5 metros de distancia, de un brinco llegó, le arrebata la cruz y lo empieza. En estas pesadillas, ella ve que en su casa yo vi un cuchillo caerse y después vi un tenedor enterrado como en el aire. Me despertó el dolor. Tenía un dolor impresionante en la parte de la espalda. Sí. Agarra una gasita y se empieza a tocar la espalda. Cuando revisa, sí, efectivamente esto estaba con esto rojo, pero tenía un patrón. Eran los 4 puntos de un tenedor perfectamente alineados. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy contento porque está con nosotros un amigo, alguien que ya tiene varios meses que no veía, incluso que no grabábamos. Hoy está conmigo Efraín Sosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, la invitación y sobre todo por permitirme compartir. Perfecto. Yo solamente quiero dar una advertencia a la gente que va a escuchar este podcast y sobre todo para aquellos que lo van a hacer sin compañía, estando solos, en algún lugar o incluso en casa. Prende tu luz. Normalmente le digo que la apaguen, pero no sé por qué presiento que en esta ocasión van a prender su luz. ¿O alguien les va a prender su luz? Ese fenómeno se viene repitiendo contigo, Efraín. Sí. Muchísimo. Sí, pasa seguido en mi presencia. Entonces, por ahí, familia, ahí está la advertencia. Hermano, antes de iniciar, para la gente que te está conociendo, me gustaría que te presentes, por favor, y nos des tus redes sociales. Sí, mi nombre es Efraín Sosa. Tengo un programa llamado Hablemos de Terror. Me pueden encontrar en YouTube. El canal principal de YouTube se llama Hablemos de Terror. Van a encontrar este logo, que es una calavera. Y también nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram. Si ustedes en el buscador escriben Hablemos de Terror y ubican el logo, ahí me van a encontrar. Perfecto, Efraín. Gracias por recomendarnos. Igual, familia, quiero comentarles que las redes sociales de Efraín se encuentran en la descripción para que vayas y conozcas su trabajo. Una persona que de verdad habla también, hablemos de terror, habla del género de una forma bastante padre. A mí me gusta mucho su forma en cómo también nos cuenta él esas historias que te llegan de cierta forma. También te comparten historias, ¿no, Efraín? Sí, me comparten historias. Bueno, todo empieza, ya te lo había mencionado en las ocasiones anteriores, todo empieza por compartir mi historia. Claro. Es una historia ya muy conocida, ya muy rebuscada, la pueden encontrar en mi canal. De hecho, las colaboraciones que llegamos a hacer, platiqué un poco aunque me acuerdo que en aquel entonces no fui tan abierto, omití muchos detalles. Sí, cierto. Recuerdo que decías, es que eso no lo puedo decir. Eso no puedo decir. Y esto tampoco lo puedo decir. Me daba pena. La verdad es que comienza mi canal como... Es un proyecto escolar, luego pasa a ser mi terapia personal contando lo que me ha pasado a mí. Sí. Al inicio narraba historias ya conocidas, leyendas populares y demás, en lo que me animaba a redactar
mi historia personal. Aún así, en mi historia personal, como el origen, o bueno, más bien el estilo del canal era un poquito más apegado a la ficción un poco, Claro. al inicio, pues agregué elementos de ficción, omití muchísimas cosas y detalles, y la gente, cuando yo le contaba mi historia, Sí. pues me juzgaban, decían, eso no existe. Lo primero es eso no existe, eso no es cierto, te lo inventaste, bla, 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 bla. Pero cuando me animo a que pase esto, a que me cuenten, a que yo cuente mi historia y demás, de pronto las personas que se identifican Sí. empiezan a caer algunos mensajes. Oye, me escriben en los comentarios, les pongo el correo y me mandan, ¿sabes qué es que me ha pasado? No todo, pero esto y esto a mí también me pasa. Y esto también me pasa. Y empiezan a elaborarme su historia. Sí. Y yo las tomo, con permiso obviamente, les tomo la historia, la redacto, le doy como el toque de mi narración. Claro. Y empiezo a crear relatos. Ok. Mi cara nadie la conocía. El primer año, si no me equivoco, me daba mucha pena. Todavía me pongo nervioso en la cámara, pero ya lo domino un poco más. Me daba mucha pena que me conocieran y le pusieran una cara a la persona que contaba esas cosas que no me creían. Ya después con el tiempo me animé y ya ahorita pues sigo recibiendo ataques, pero más es la gente que se identifica. Claro. Y sobre todo pues se abren más a compartir. Claro, de hecho eso nos pasa a la mayoría de creadores que hablamos de esos temas. Lo hablamos en el capítulo que grabamos para tu canal, que igual no sé si a la fecha que salga esto ya esté disponible. Por si sí, vayan a dar una vuelta, por si no, estén pendientes ahí en el canal de Efraín. Y es que algo que platicábamos nosotros es acerca del fenómeno en sí. Hablando a grandes rasgos, es un tema que incluso con ustedes, familia, nosotros lo hemos mencionado muchísimo. Y es que no es sencillo hablar de estos temas. No por una razón, por muchas. Son muchísimas las razones por las cuales muchos creadores no se involucran tanto, no son tan activos, no muestran su rostro. Son muchas cosas que no solamente es hacer videos. Ustedes saben que hay canales allá afuera, y no es por menospreciar a nadie, pero hay canales allá afuera que únicamente lo hacen como hobby, como pasatiempo, como forma de recreación. Pero habemos creadores que lo creemos fuertemente, que lo hemos vivido y que sabemos que estar aquí implica siempre un riesgo. Claro, sí, implica un riesgo, y más, como tú decías al principio en este juego de palabras con las luces, parte de mi historia es este tema de que de pronto las luces pueden llegar a perder el control. Sí. En mi presencia, lo decíamos ayer en otra grabación, y efectivamente sucedió. Eso estuvo muy extraño. Eso estuvo muy extraño, y sí hubo mucho nerviosismo por parte de la mesa de mis compañeros. Se cerraban sustos porque ya era una risa nerviosa. Sí. O sea, ya no era una risa de diversión, ya era una risa de ¿qué está pasando aquí? Eso no está bien. Pero quiero tocar un tema contigo, Efraín. Quiero hacerte una pregunta antes de empezar. Tú, como creador de contenido, yo sé que nosotros no tenemos ni la verdad absoluta, no tenemos, o no somos eruditos, o hablo por mí. Por dos. Pero, quieras o no, este tiempo que llevas creando contenido, de estar escuchando tantas historias, de estar conociendo diferentes ramas o diferentes formas de ver el fenómeno paranormal. Si hoy alguien te dijera, Efraín, ¿qué es lo que más miedo te da? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué fenómeno? ¿Qué cosa hoy, como una persona profesional en el tema, puedes decir, esto me genera mucho, mucho miedo? Te podría dar mi respuesta automática, que es lo que yo viví. Sí. Que es brujería. Ok. Es algo que lo digo no con miedo, lo digo con respeto. Sí. Porque el que tu voluntad sea sometida por otra persona, claro, o sea, tu misma integridad manipulada por un tercero que a veces
conoces, a veces no conoces, a veces hay vibras, energías, envidias, lo hemos comentado mucho, que vienen hasta de personas que no conoces. Claro. Que no sabes quiénes son ni por qué. Sí. Pues simplemente te ven y dicen que le vaya mal. Claro. Y yo no quiero. Te diría que es eso sí o sí. Ok. Lo que más miedo me da. Sí. Aunque ahondando en... Si quisiera darte como la inmediata después de esta, fíjate que las posesiones, vamos a decirlo de esta manera. Me ganaste. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Dijiste algo y en automático tuve la respuesta para eso. Dijiste, imagínate que tu voluntad sea quebrantada por otra persona. Uh-huh. Pero si me lo preguntas a mí, que tu voluntad sea quebrada, no por una persona, por un demonio. El demonio. Híjole. Existen muchos casos donde, y lo hemos hablado muchas veces, donde por influencia de estos seres, la gente hace cosas muy atroces. No contra alguien más, un desconocido, su familia, sus hijos, lo que más aman en este mundo. Y regresar en sí y darse cuenta de lo que hicieron, yo creo que sería, al menos para mí, lo más aterrador que yo podría vivir. Y de lo cual yo busco siempre estar o mantener mi distancia en esta circunstancia. Fíjate que hoy me pasó algo bien extraño y lo quiero platicar. Uh-huh. Hoy estaba investigando un tema para otros podcasts que tiene que ver con posesiones demoníacas. Ok. Pero no de personas normales. De personas que están dentro del círculo eclesiástico. Ok. Monjas. Hay registros. Uh-huh. Y investigando, haciendo mi labor, googleando, vamos a ponerle. ¿Te encontraste con estas francesas? Me encontré con las francesas, me encontré con unas peruanas, me encontré con cierta información. Obviamente no documentados como yo quisiera para decir esto es real. Sí, claro. O sea, hablamos de escritos que vienen del año del siglo XVII, perdón. Del siglo XVII, si no me equivoco. Pero indagando, llegué a una página religiosa. Y no sé si te has dado cuenta que cuando hay una actualización del blog o de la página, dice última actualización tal día, tal hora. Tal día, exactamente. Llegué con una que es de noticias cristianas católicas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me gusta leer qué se escribe, qué hay. Y me topé con una que hablaba acerca de las posesiones. Me llevé una decepción. ¿Por? Decía que las posesiones es algo que la iglesia no acepta. Sí, en muchas ocasiones no lo quieren reconocer. Yo me saqué de onda, güey. O sea, dije, a ver, este portal no es un portal de científicos, no es un portal de, no sé, tal institución gubernamental. Güey, es una página religiosa, güey. De hecho, tiene un marcador de cuántos visitantes. Más de 100,000 personas visitan esta página. Y decía que para ellos, o al menos eso estaba escrito ahí, ojo, no quiero generalizar, porque sé que hay sacerdotes que sí lo creen, pero decían que la iglesia no aceptaba la posesión demoníaca. Y la actualización que tenía, porque fue lo primero que fui a ver, venía del 2014, güey. Dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, sí, son muchos años ya. Estás hablando de 10 años. ¿Por qué publicaron eso? ¿En qué se basan? ¿Por qué están negando la influencia demoníaca en las personas? Eso a mí me generó mucha alarma, porque a mí me hace pensar en teorías que suenan muy realistas. Y una de las teorías que he estudiado
y que me he estado repitiendo una y otra vez es acerca del famoso anticristo, que cuando llegue va a tener tal poder que inclusive se va a poder infiltrar dentro de esta gran religión para hacer cambios desde adentro, cambios de normativas, cambios y cambios y cambios. ¿Por qué? Y hoy que leí que la iglesia, digo, en esta página, que es una página muy visitada por personas de fe, de hecho no es mexicana, es una página que es del otro lado del mundo, dije, ¿por qué están publicando que no es aceptado? O sea, eso de verdad, digo, algo que puede ser muy simple para cualquiera, para mí no, porque están negando la existencia de la maldad. Y me acuerdo mucho incluso de algo muy burdo, que es la película del Exorcista del Vaticano. ¿Recuerdas? La de Gabriele Amor. Exactamente. ¿Te acuerdas la parte cuando están estos hombres líderes y le están diciendo, ¿sabes qué? Ya no. Ya no. Dice, ¿cómo? O sea, ¿que el mal desapareció? No, ya. O sea, esto... O sea, ellos dijeron unas palabras que las voy a parafrasear. A como yo recuerdo es... Debemos actualizarnos a los nuevos tiempos porque hay ciertas prácticas que son muy... no es antigua. Es un término hablando de... Pues sigue siendo referencia de que es algo muy viejo. Anticuados. Anticuados. Pero hay otra que habla de que es algo demasiado ya... Muy de muchos años. De miles de años. Primitivo. Esa es la palabra. Le dice... Dice, debemos actualizarnos porque hay ciertas prácticas que son muy primitivas. Entre ellas, el exorcismo. Y es cuando en la película, ojo, tengo que recalcar de dónde lo estoy diciendo. Él se molesta, el sacerdote, el exorcista del Vaticano, y dice, ¿cómo? O sea, a ver, que el diablo ya se fue, ya se murió, que no existe. O sea, ¿cómo me quieres quitar de mi puesto siendo el exorcista en turno? Y me vienes a decir que ya no, porque ¿qué? O sea, ¿qué es lo que los está moviendo? Y automáticamente eso me vino a la mente cuando yo estaba leyendo esa noticia. Dije, ¿cómo es posible que estén negando la existencia de la maldad? ¿Eso a ti te suena algo? Fíjate que me suena a... Dibujo teorías en mi cabeza con lo que estás diciendo. Y en algún momento yo hablé, ojo también, no soy un experto, las cifras las obtuve de varios portales en internet. Había algunas cosas que me llamaban la atención. Sí. Entre ellas, la cantidad de posesiones demoníacas y el ranking de países donde estaban más solicitadas, no ejecutadas. Sí. Los países con mayor índice de posesiones reportadas generalmente son los países donde obviamente predomina la fe católica, sí, donde hay demasiada... pues es una palabra fuerte, pero fanatismo lo voy a decir. Sí, claro. De esta forma. Donde la fe no solamente está arraigada, sino ya roza en el fanatismo. Sí. Fuera de Italia, que era el primer lugar, México era el segundo lugar. Sí, claro. México es uno de los países del mundo, es el segundo país del mundo donde más casos de posesiones demoníacas son reportados. Ojo, no atendidos. Sí. Porque para acceder al ritual romano del exorcismo, al menos en la fe católica, no es ni siquiera tan sencillo o tan difícil como se viera en las películas. Sí. En las películas se ve la burocracia de, oiga, creo que tengo un caso. No, descarta con esto, descarta con esto, descarta con esto. Hubo un momento en que quisieron ya desacreditar todo. Incluso a los padres que estaban orientados a esto. Sí. Se convierte ya en un tabú en tal iglesia ese padre sí hace exorcismos, pero acerca el tema con cuidado, porque si piden permiso, desconozco las jerarquías eclesiásticas, me voy a atrever a decir que al menos el jefe de una iglesia es el que tiene esa parroquia, sí, y se debe al arzobispo, quien se debe al cardenal, quien se debe a los superiores. Ya no podían acceder al siguiente nivel sin ser bloqueados. Claro. Es imposible.
Sí. Pero es que mira, se convulsiona, tiene estos signos, esto. La ciencia, creo yo, y los estudios de la mente tienen algo que ver. Sí. Si a alguien le escuchan con una voz gutural, no humana, completamente ajena a la persona, es esquizofrenia. Claro. Y ya te lo dicen así. Sí. Y ni siquiera el médico. Ya tú le cuentas a alguien de, oye, fíjate que yo conozco una persona y su mamá le pasa esto y esquizofrenia, llévala a un psiquiatra. Sí. No, pero es que mira, no es así, porque le acercas un elemento Claro. Divino. Hablemos de un agua bendita, hablemos de Una cruz. Una cruz, que es lo que más se utiliza. Se retuerce, empieza a hacer esto. Está en la mente. Sí. Ella en su malestar mental conoce los síntomas de esto y por eso lo hace, Claro. porque quiere llamar la atención. Esto me lleva a un caso que tú recibiste. Eso no puede ser inventado. Claro. Hay cosas que salen de la realidad y a veces me pongo a pensar, sí, tal vez tienen un poco de razón. Y es que tomando palabras dichas por el mismísimo padre Gabriel Amor, y lo decían, el 99% de los exorcismos que he hecho no se trata de una posesión. De hecho, es muy difícil que un demonio te logre poseer. Es muy difícil. No es como que hoy estás aquí, pasa algo asombroso y quedas poseído. O sea, hay casos donde se trata de influencias demoníacas, que es algo que muchos viven. No solamente influencias demoníacas, influencias por espíritus, humanos o no humanos, muertos, bajos astrales, como le quieran decir. Pero ya cuando un demonio toma la posesión completa de tu cuerpo es muy complicado. Es un proceso muy difícil. Y sobre todo incluso hay casos de personas que durante ese proceso pierden la vida. O sea, no aguantan. ¿Esto qué me lleva? Para mí hablar de este tema, y estoy seguro que para la audiencia también, es un tema bastante fuerte porque siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas. Hay un caso que yo estaba leyendo y me llamó la atención porque lo publicó una revista muy prestigiosa de Europa. Y era una entrevista hecha a un sacerdote, exorcista. Hay una imagen que ronda en internet, posiblemente la van a ver por aquí, de un joven que queda poseído por jugar Ouija. Algo muy común, pero al mismo tiempo muy triste. Pues sí, esta nota, vamos a llamarla así, nos platica de un joven que sus padres empezaron a notar que tenía comportamientos muy extraños. Hablaba solo, se empezó a aislar de la familia, cambios de humor, cambios de temperamento, agresividad. Ellos pensaron que se trataba de la edad. Hablamos de la adolescencia, 12, 14 años aproximadamente. Lo veían como una etapa, pero había cosas que ya dejaban de ser normales. Y es que ellos no sabían que uno de sus tíos, hermano de su papá, lo jalaba para jugar a Ouija. O sea, lo invitaba Lo tío. invitaba a su tío. Obvio, esto a escondidas de los padres. A escondidas de sus papás. Ellos no sabían. Sino que en una ocasión los cacharon jugando. Y el papá, que tiende a ser un poco más espiritual que su mamá, empieza a buscar ayuda. El problema es que ya había pasado mucho tiempo. Meses de que habían notado este cambio en este pequeño adolescente. Hay una cuestión que para mí ya sale de lo normal. Porque no descarto la existencia de una enfermedad mental. Para nada. Existen. Pero cuando se cumplen ciertas cosas, como tú decías, te deja pensar, ¿es normal? Este chico, sin tener
una preparación académica formal como tal, que le enseña una lengua antigua, te dominaba muy, muy bien el latín. Decía palabras y oraciones en latín. Mordía a su mamá. Lo llegaron a ver. Esto que voy a decir es muy fuerte. Lo llegaron a ver masturbándose con prendas íntimas de su mamá. Pero en la sala, a plena luz del día, delante de quien sea. Le escupía a sus padres, los maldecía, llamaba a su mamá zorra, a su papá le decía que era un inepto. Esto empezó a alertarlos mucho, porque ya no era aquel jovencito que ellos habían creado. Era una persona muy, muy diferente. Y algo en su rostro era todavía más. Lograron contactar a un sacerdote exorcista. Y aquí siento que hubo un poco de suerte, porque de verdad es muy complicado poder conectar con alguien. Porque como tú dices, son filtros. Pasas el primero, pasas el segundo. Y ahí te quedas. Y ahí te quedaste, güey. O sea, desgraciadamente así es. Por medio de su papá, logran contactar con un exorcista. Acelera el proceso. Y esto que voy a decir es muy fuerte, porque no llegó uno. En cuanto le empiezan a platicar el caso de este pequeño, llegaron dos sacerdotes exorcistas a la casa. Y le pidieron que por favor, si había más personas jóvenes, que se retiraran. Únicamente iba a ser su mamá y su papá. Se reúnen en la sala. Estaba el joven ahí, como si nada, tranquilo. En ese momento estaba tranquilo. Llegan, y cuando leo la nota, uno de los primeros pasos, empiezan a invocar el poder de Dios. Empiezan a hacer oración. Y la tranquilidad que tenía aquel joven se fue. En cuanto ellos abren la Biblia y empiezan a clamar, como lo dice su palabra: clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Ellos empezaron a clamar, a invocar, y vieron como aquel joven que estaba sentado muy tranquilo en su sofá se empezó a retorcer. Lograron ver que su boca se hizo más grande de lo normal. Empezó a hacer un movimiento con su mandíbula muy raro. Abría y cerraba la boca, pero había lapsos donde su boca se abría exageradamente de más, que parecía que estaba al borde de tener una fractura o desprendimiento de sus huesos. Su mamá empezó a llorar y empezó a pedirles a estos sacerdotes que pararan. Y ella les dijo: no podemos parar, porque lo que está sufriendo, sí, es el cuerpo de su hijo, pero más es lo que tiene adentro. Es evidente que hay una posesión. Ellos sacan un portafolio y lo abren. Tienen esencias, aceites, tienen medallas, tienen símbolos y tienen una cruz. Lo que se platica cuando uno de ellos empezó a sacar la cruz es que este joven, estando a 5 metros de distancia, de un brinco llegó, le arrebata la cruz y lo empieza a la madre en la pierna. En ese momento tuvieron que parar todo. Esta persona tuvo que ir directamente a urgencias. Los papás, esta noticia la pueden encontrar en internet. De verdad, búsquenlo como el adolescente poseído. El papá tuvo que frenar este ritual. Entre todos agarraron a este joven. Mostraba fuerza sobrehumana. Pero lo triste de este relato, que muchos aseguran que es real, es que después de lo que hizo, por decisión de su madre, fue internarlo en un hospital. En un hospital psiquiátrico.
es todo lo que decía aquella nota. Eso me entristeció mucho porque en la primera sesión se logró ver un comportamiento de una verdadera posesión. Sí, ya había un avance. Fuertísimo. Una persona que no aguantó ni siquiera el primer paso del ritual, que es el solicitar la cobertura de Dios. No aguantó. O sea, es que hay fases en el exorcismo. Y este joven empezó a volverse loco en los primeros pasos. ¿En algún momento a ti te ha llegado o conoces de algún caso o alguna historia que alguien te haya hecho llegar que tenga que ver con este fenómeno? Sí, fíjate que esta historia ya la he compartido en un par de ocasiones, Sí. Pero dada la naturaleza de la temática, voy a compartirla nuevamente y de antemano pido una disculpa para las personas que en alguna otra ocasión ya la hayan escuchado, pero entiendo y creo que entiendes que son distintas audiencias. Claro. Hablando de este fenómeno de las posesiones, están documentadas desde cientos de años atrás. Sí. Tenemos, como te decía, que estuviste investigando en Francia, por ahí, no me quiero equivocar, pero por ahí de los 1600 creo, están las posesiones de Ludun. Sí. Que es en ¿dónde están las monjas? ¿Un convento? Un convento. Tenemos la historia del libro místico Codex Gigas, que se presume que también fue escrito por el mismísimo demonio que poseyó a un monje para que lo terminara en una noche. Claro. Y si desde entonces se registran estas cosas, imagínate lo que no permite ahora la tecnología. Y sí hay una historia que, repito, ya le he contado, discúlpenme si ya la escucharon antes, pero es real. Me la contó una persona en vivo y me la redactó. Es una persona, yo fui su maestro. A su hermana le pasó algo similar. ¿Qué es lo que pasa con esta chica? Empieza a tener comportamientos extraños. Pero todo se origina también de que llega un pariente a habitar la misma casa. Le habilitan un cuarto en la azotea. Empiezan a pasar muchas cosas. Un día que la pariente no está o que ya se va, termina siguiendo. Revisan esta habitación, una habitación improvisada, paredes, vamos a hablarlo de tabla roca y demás. Pues iban a quitar eso porque había una vibra muy extraña. Y se encontraron muchos objetos y cosas que todo apuntaba a que era una persona que quería comunicarse con el más allá, vamos a decirlo así. ¿Por qué se va contra la chica de la casa? Es un misterio. Me cuenta esta persona que por las noches de pronto la niña se despertaba y amanecía y se iba y caminaba hacia el baño. Luego a veces bajaba las escaleras y estaba en la sala, parada. Lo primero que dicen es sonambulismo. Claro. Es la primera teoría de sonambulismo. Entonces empiezan a estar más al pendiente, porque cuando las personas están sonambulas no puedes llegar y despertarlas, claro, porque les hace más mal que bien. Entonces tienes que conducir con cuidado a la habitación, etc. Pero estos episodios empiezan a subir de intensidad. Ya no nada más se despertaba y le caminaba a otros lados. Ya se incorporaba de la cama, volteaba, miraba fijamente a este chico y le empezaba a hablar extraño. Balbuceaba cosas extrañas. No especifica si era otra lengua, no especifica si eran palabras concretas, pero sí balbuceos. Después de esto, la chica ya empiezan a dormir la mamá les dice: oye, puedes dormirte en la misma cama por si sientes que se levanta, la acuestes y demás. El chico está un poquito más dormido, la niña se levanta. Esto les pasa a niños. Se levanta la chica y ¿qué es lo que sucede? Se va caminando al baño y se empieza a golpear contra el espejo, pero con los ojos abiertos. Con ojos abiertos empieza a darse contra el espejo.
Entonces aquí ya es una cosa muy, muy extraña. Claro. Pasa esto, la mamá empieza a sentirse muy agotada. Ya estaba afectando también a la madre, le robaba energía, vamos a decirlo de esta manera. Sí. Entonces, en uno de estos días, se van a la escuela y la mamá regresa de dejarlos en la escuela y se acuesta. Cuando ella está acostada, empieza a sentir que le están acariciando el cabello como lo hace su hija. La mamá está tan cansada que le dice, ay, sí, acuéstate, mija, y aquí así. Pasa un ratito después, cae en cuenta de que no es posible. Claro. No están ahí. Se despierta, voltea y no hay nadie. Empiezan a repetirse este tipo de fenómenos, movimientos, digamos, ajenos a la voluntad de la chica. Sí. Y hablan con un familiar que se dedica, no religioso, pero se dedica un poquito más al tema de, pues, quitar trabajos y esas cosas. Le explican todos los síntomas y lo que pasa y dice, yo no creo que eso sea, pues, una brujería, vamos a decirlo así. Claro. Dice, este es un comportamiento que es la primera fase de algo que puede ser más peligroso. Sí. Para poner en contexto, todo comienza no solo con la llegada de era tía, creo, sino después de una experiencia traumática. Hay distintos tipos de experiencias traumáticas, no todo es un accidente. Claro. No todo es digamos, hay distintas formas de verlo. Ella, su experiencia traumática había sido que un día con su mamá van en la calle y los amantes de lo ajeno llegan y las asaltan a punta de arma. Sí. Entonces, pues esto las pone como que muy nerviosas, muy estresadas y todo. Desde ese momento fue, digamos, el momento más vulnerable que, como bien se dice, es cuando estas entidades, estos seres, sí, aprovechan porque tienes un bajón de energía. Sí. Vibras bajo. Vibras bajo, exactamente. Y aprovechan y es cuando entran. Claro. Porque a mi parecer, a mi entender y desde el punto de vista de lo que yo he leído y he escuchado y demás, no es que estés, generalmente no siempre es que seas señalado, sino estas son entidades que están en busca de una oportunidad. Sí. Olvídate de que si eres el que va todos los días a la iglesia, no, claro. Olvídate de todas las ideas que tienes, desde mi punto de vista, repito. Buscan este punto vulnerable en tu vida. Sí. Y esa es su oportunidad. Entonces todo comienza ahí, luego la llegada de la tía, crecen las cosas, le hablan a este pariente y les dice, bueno, de todos modos, tráemela. Tú tráemela, algo podremos hacer. Le dicen que la van a llevar o algo así y dice, no, yo no quiero ir. No, es que vamos a pasar a... No, yo no quiero ir. Ahora le va. Ya el pariente les había dicho, no le avisen. Tráiganlo. Engañen a la niña. Sí. No le digan a dónde van. Y de pronto lleguen. Órale, va. La sube un día más adelante, la sube la mamá al coche. A engaños le dice que van a ir a recoger un vestido o a comprar algo, lo que sea. Pero no le dice a dónde van. Sí. Pero empiezan a tomar el camino. El camino hacia donde vive este pariente. Que ojo, la niña no sabía dónde vivía. Porque no era el típico tío, el hermano de tu mamá. Sí. No. Era un pariente lejano. De estos tíos políticos. Claro. La niña no sabía dónde vivía. Cuando empiezan a tomar el camino, la niña voltea y le dice, yo ahí no quiero ir. No, pero es que vamos a... Te dije que no. Y ya con una voz distinta. No, es que mira que vamos acá, es que es vecina de un pariente y todo. La niña ya sabía dónde la llevaban. Terminan llegando con esta persona y lo que me cuentan, lo poco que la mamá le comparte al chavo que me cuenta todo esto es que cuando entran ahí, la tienen que agarrar a la fuerza, la meten, la sientan
y que habían más personas en este lugar. Estas personas, directamente o indirectamente, no podría decirlo oficial, pero eran miembros de la iglesia. Ok. Porque el tío político, que digamos que él su orientación esotérica era otra, bien sabía lo que se trataba. Entonces pidió ayuda de algunos conocidos sacerdotes. Quiero entender que eran sacerdotes. Ajá. Que sabían el ritual del exorcismo. Y la mamá se quedó afuera. No la dejaron entrar. Lo poco que le comparte a su hijo es: tu hermana gritaba. Tu hermana me mentaba la madre. Yo estaba afuera y escuchaba cómo me maldecía, cómo volaban, o sea, se oían ruidos como si se hubieran tirado cosas. Ajá. Cuando la niña sale, ya para cuando termina esto un rato, sale distinta. Pero también me dice él que nunca fue la misma mujer, nunca fue la misma niña. Ajá. Mi teoría es que comenzaron algo, que probablemente se dieron por servidos y se creyeron satisfechos de ya, pero algo más había ahí, algo que sí se quedó, sí, pero que supo esconderse. Y para mí ese es el caso de, te digo, aunque cuando alguien me pregunta, oye, historia fuerte, de lo que sea, sí, cuento esa a veces. Digo, no la traía pensada para hoy porque pues era otra mi idea temática, como que dije, no, voy a traer, le voy a contar esta otra o algo así. Mira, me la vas a terminar contando. Porque, a ver, algo que también quiero comentar acerca de lo que acabas de decir es que estos demonios saben, güey. Sí. Se ocultan. Sí. Se ocultan muy bien. Y ha engañado a muchas personas cuando piensan que ya no sucede nada, ya pasó. Pero la gente misma sabe que no es cierto. Saben que algo está por ahí, que algo no está del todo bien. Y quedan marcados o algo sucede en ellos que no regresan a ser los mismos. Y no por la experiencia, porque se siguen sintiendo acechados, se siguen sintiendo observados. Y eso no es normal. Dentro de la gama de fenómenos paranormales, Efraín, ya hablamos un poco acerca de exorcismos, posesiones, brujería lo tocamos un poco, pero también te comparto que es uno de los temas a los cuales yo soy más afín. Me agradan mucho. Y quiero contarte una historia que, ojo, lo quiero recalcar. No es una historia mía, no es una historia que me haya llegado. Es una historia que yo me topé en internet. Pero me llamó la atención. Yo no suelo, y no por lo que tú quieras, pero no suelo contar casi ese tipo de historias. Sí, pero, no verificadas, vamos a decir. Ajá. Pero algo me atrapó. Y es que he entrevistado brujos. Tú también has entrevistado brujos. Y algo que nos han dicho es: tenemos dos tipos de clientes, mayormente. Gente de política y gente de la maña. Gente mala. Gente que se dedica a vender cosas que son ilegales. Y esta historia trata de ese tipo de personas. Y te quiero contar esa historia. Esto inicialmente lo cuenta una persona del ejército mexicano. Incluso cuando él escribe su historia y más personas lo narran, no da su nombre, porque a lo que yo entendí es que incluso al día de hoy sigue en servicio. Entonces ellos, al igual que me he topado mucho con pescadores y panteoneros, tienen como una regla que no pueden ellos externar lo que viven. Son muy celosos con sus anécdotas, con sus historias. Pero esta persona, este soldado, decide hacerlo porque, adicional de ser amante del tema, él, dentro de su historia, y lo dicen muchas personas también,
quiero que la gente conozca que existe la maldad. Su historia es esta. Había un pelotón de 4 personas. 4 soldados que les fue encomendada la tarea o la misión de ir de madrugada a una zona de aquí del país, zona norte, altas montañas, a desmantelar un laboratorio y quemar un plantío que estaba alrededor. Ya se imaginan de qué. Sí. Ellos fueron de madrugada. Dice que era aproximadamente la 1, 2 de la mañana. Iban 4 elementos. Iban caminando. Dice que antes de llegar caminaron cerca de 6 kilómetros en plena oscuridad para no ser vistos, para pasar desapercibidos. En plena oscuridad, en silencio. Ellos cuando llegan o están a pocos metros del lugar, nos dimos cuenta que antes de entrar al rancho, por así decirlo, en la entrada había un altar. O al menos eso parecía. Dice, yo de curioso me acerco y me di cuenta que sí, efectivamente era un altar. Dice, yo no pude ver a detalle porque estaba todo oscuro. Lo único que ellos tenían de luz era la luz de la luna. Estaba lloviendo. Y ellos alcanzaron a ver que era una mesa donde había estatuas de deidades, fruta podrida, tabacos mojados ya y un montón de cosas en ese altar. Automáticamente les dan la indicación de empezar a quemar todo. Y ellos empiezan primero con el laboratorio. Pero para esto ellos empiezan a turnar. Mientras unos avanzan, uno hace guardia y uno descansa. Y se van rotando para que todos tengan la misma fortaleza, la misma energía. Y dice él, a mí me tocó descansar primero. Y ahí descansas donde puedas. Dice, yo busqué un lugar un poquito retiradito. Ahí con mi bota, con mi pie, empecé como que a escarbarle. A escarbar y si había algún animal, algún bicho. No hay nada, órale, me acuesto. Ellos se acuestan. Su arma, sí, en su pecho, encima de ellos, para cualquier cosa accionar. Y tenían permitido dormir 2 horas. Algo lo despierta Efraín. Y es que la persona que estaba haciendo guardia, que estaba a unos metros de él, empezó a hacer ruido. Entonces él abre los ojos. Es que ellos dicen que ellos no se duermen profundamente, únicamente descansan los ojos. Dice, abro los ojos y veo que la persona que estaba haciendo guardia estaba con su arma apuntando. Y eso rápido me alertó, porque ellos no juegan a apuntar. No. Eso es solamente en caso de que sea necesario, toman esta acción. La indicación es, si la tomas, la usas. No puedes andar jugando a apuntar. Y él ve a lo lejos a su compañero que estaba en esta posición. Automáticamente a él lo alerta y se levanta y empieza a caminar hacia él. Y le va hablando. Hey, tienen como ciertos códigos. Pero vio que no le contestaba. Él estaba totalmente paralizado con su arma. Al llegar a él, le toca el hombro y este hombre hace esto. Como que regresa y se queda todavía como que muy impactado, muy choqueado. Y le dice, hey, ¿qué pasó? Te estoy viendo desde hace rato y estás apuntando. ¿Qué ves? Y dicen que él estaba como que un poco desorientado. Y solamente le dijo, mira, creo que necesito descansar. Haz guardia. Pero te voy a decir algo. Algo está pasando y está muy extraño. Así que muy atento. Algo no está bien. Dice, yo vi que él se fue, se acostó donde yo estaba, cerró los ojos y yo me quedé ahí. Tranquilo, dice, escuchando los grillos, viendo para todos lados. Mientras sus otros compañeros estaban lejísimos de ahí. Y a los 10 minutos Efraín empezó a escuchar
entre la hierba que algo se movía. Ellos en ese momento, dentro del relato es, hay alguien aquí, nosotros somos tales, sal de ahí, o sea, tienes que dar una indicación, como tal, tienes que decir quién eres. Pero no salía nadie. Él pensó, es un animal, a lo mejor. Entonces saca el arma y vuelve a repetir las palabras. Pero escucha una risa de una mujer. Y eso ya sale completamente. Él se empieza a acercar y da una última advertencia. Sal o acciona. Él se mete, va hacia adentro y ve como una mujer estaba ahí riéndose. Él describe a esta mujer como una mujer con un vestido negro, piel como si fuera un cuerpo en estado de descomposición, de putrefacción, mal olor, y ve como ella se estaba burlando de él, pero de un brinco se le sentó en el pecho y empezó a arañar su rostro. Él solamente con su arma se quedó así, paralizado, completamente paralizado, y él en su relato pone: yo quería accionar y no podía. Estaba mi cuerpo completamente paralizado y yo sentía dolor, sentía cómo entraban sus uñas por mi cuello, por mi mejilla, cerca de mis ojos, pero yo no podía accionar. Y de un momento a otro, alguien tocó mi hombro y reaccioné, y era un compañero que se me acercó para decirme: ¿por qué estás apuntando? Acá. Y yo regresé y ya no había nada. Se repitió Lo del primer... lo mismo que el primer soldado. Y le dijo exactamente lo mismo. Pela bien el ojo porque algo está muy raro aquí. Algo está pasando aquí. Cuando él va y se reúne con su compañero estaba hirviendo en temperatura, fiebre. Estaba muy mal. Y a los pocos minutos él también. El famoso mal aire. Esa historia se hace viral por todos lados por la experiencia que tuvieron los 4. ¿Se repitió en los 4? En los 4. No pudieron quemar lo que ellos tenían que ir a quemar. Estaba protegido. Estaba protegido por el guardián. Hay muchas religiones porque no era un demonio. Por la descripción que da, era un muerto, un espíritu, o al menos eso parece. Pero como tal, yo considero que no es un demonio, pero estaba cuidando ese lugar. Y lo que me hizo clic en la mente fue lo que ellos dicen, los brujos. ¿Quiénes nos buscan? Política y la maña. Ese lugar estaba protegido. No pudieron cumplir con su misión. No manches. Fíjate que con esto que cuentas, te quiero compartir una historia. Sí. El buen productor me solicita que traiga una buena historia inédita. Ok. O nunca leída. Que me ha llegado a mí, a lo mejor. Sí. A lo mejor alguien ya la leyó en algún otro lado, pero que me haya llegado a mí, que no la haya contado. Claro. Entonces, esta historia yo creo que mezcla algunos de estos elementos, y te voy a decir por qué. Porque puede tratarse o pensarse que es un demonio o una posesión. Sí. Porque puede tratarse o pensarse que es una brujería. O porque puede tratarse o pensarse que es un tipo de guardián. Pero esto pasa en una casa. Sin ser descriptivo gráficamente, para evitar problemas, voy a explicar y redactar las breves líneas, porque fueron muy concretos. Sí. Yo me acuerdo que el correo, llegó a mi correo, me dice: me da mucha pena compartirte esto. Es algo que pasó en mi casa hace un par de años.
Estamos hablando de hace un par de años, no es una historia antigua. 2022. 2022. Pero es que ya no sé a quién contárselo, ni sé qué puede ser lo que pasó. Y me pasó a mí. Y ya no veía tantas líneas, dije, pues hay mucho misterio, ¿no? Bueno. Claro. Esta es una persona femenina, es una chica, que dice que ella nunca tuvo contacto con ningún tipo de mal llamados juegos de contacto con el más allá. O sea, ni Ouija, ni todos estos que existen, que si los colores, que nada. Dice, yo nunca jugué eso de niño. No lo jugué de adolescente y ahora menos lo voy a hacer. Yo no veía películas de terror. Bueno, si quieres, para que no la extienda tanto, estamos hablando de una persona que no tenía nada que ver con lo sobrenatural. Claro. No veía películas, no le gustaba el terror, no veía series, no leía libros, conocía lo que es pues la cultura popular, porque pues quién no tiene en casa que le cuenten una historia de terror, ¿no? Que el papá, que la mamá, y fíjate que en la escuela, y todas las escuelas eran panteones y etc, etc. Ella dice que un día estaba viendo la televisión y por error, por lo que tú quieras, puso un canal, se terminó alguna película que ella estaba viendo, se quedó dormida y cuando, como tipo siesta, vamos a decirlo así, pero ya de noche, despierta y estaba una película de miedo. Ella me dice, estaba en la tele una película de miedo. No me dice cuál, solo me dice, empecé a sentir mucho, pero mucho miedo. Yo llevaba muchos días en la cama porque una semana atrás había tenido un accidente de auto y me había fracturado una pierna. Entonces estaba guardando reposo por los golpes que había recibido, etc, etc. Y decidí hacerle caso a mis padres. Nunca vi este tema, repito, pero estaba una película de miedo. Sí. Nunca cuenta cuál, pero aquí viene lo feo. Ella se duerme y dice que empieza a tener pesadillas. En estas pesadillas, ella ve que en su casa, dice, yo vi claramente cómo en la cocina se movían objetos. Yo vi un cuchillo caerse y después vi un tenedor ser tomado por una sombra y no quiero decir la palabra, pero enterrado como en el aire. Cuando yo vi esto en el sueño, que esto sucedía en la cocina, me despertó el dolor. Tenía un dolor impresionante en la parte de la espalda a la altura del hombro derecho. Empiezo a tocarme, como dije, me picó un alacrán, me picó algo así. Sí. Pero cuando regresa mi mano está manchada de este líquido rojo vital. Ajá. Tomo, como había tenido el accidente, tenía a la mano elementos de curación y por lo que tú quieras, ahí tenía cerca un botiquín. Sí. Agarra una gasita y se empieza a tocar la espalda. Cuando revisa, sí, efectivamente esto estaba con esto rojo, pero tenía un patrón. Eran los 4 puntos de un tenedor perfectamente alineados. No. Lo que ella vio en su sueño que pasaba en la cocina, que una sombra levantaba y hacía así, sí, le daba en el hombro. No. Dice, yo no entiendo qué fue lo que pasó, ni qué me sucedió. Sí. Lo que sí sé es que mi vecina la castigaron porque su mamá la cachó jugando con el novio, una amiga, con quien tú quieras, la cachó jugando Ouija en la cocina y utilizaron los cubiertos para el planchet. Ajá. Ya ves que el planchet es el triangulito. Sí, el puntero. El puntero o planchet. Lo armaron con tenedores. No.
Es todo lo que me escribió. ¿Qué habrá sido? ¿Coincidencia? No sé, pero que a la... Ojo, lo que sí me pone es el por qué sabía de la vecina. Porque eran amigas. Claro. Sí, eso sí me pone. Al tiempo mi amiga me dice lo que pasó. Híjole. Es que, a ver, este tipo de situaciones, Efraín, digo, los sueños han sido un misterio no de ahorita, desde tiempos bíblicos. Los sueños egipcios, diferentes culturas, incluso culturas latinas, han intentado buscar el descifrarlos. Para muchos, vistazos al futuro, premoniciones, profecías, simplemente pensamientos. Al día de hoy la gente cree que son mensajes, pero hay sueños, y esto siempre lo he repetido, que no son sueños. Hay una persona, un líder dentro de la congregación donde voy, que yo platicaba con él, y también platico con ellos, y él me explicaba de estas guerras espirituales. La gente despierta, sudados, agitados, con el corazón al 1000, porque estuvieron haciendo un esfuerzo realmente. Hay una persona que empezó a soñar que alguien le quería dar brujería por medio de alimentos. Pero él decía, es un sueño. Simplemente veía cómo llegaba alguien, le ponía un plato de comida, pero la comida se veía mal y olía muy mal. Pero él lo soñaba. Es un sueño que para muchos puede significar algo, para otros un simple sueño. Porque muchas veces los sueños no te dan un mensaje tan explícito y tan directo. O sea, como que, ay, soñé que mi pareja me puso el cuerno, realmente me está... O sea, eso muchas veces, y expertos lo han dicho, reflejan, digamos, que tus inseguridades. No que tu pareja te esté engañando, pero en este caso fue diferente. Porque en una ocasión, y esta historia la conté hace mucho tiempo, él soñó que estaba sentado, así como estás tú, como estamos nosotros, y no vio qué era, pero algo se posa atrás de él, algo grande, con mucha fuerza, lo somete y ve como hay una botella, de estas botellas, no sé cómo llamarlo, botellas de vidrio, y le estaba dando a tomar un líquido, pero lo estaba lastimando. Él sentía dolor, sentía como la boca de la botella estaba en su boca, y dice, yo tenía los labios cerrados, sentía como el líquido resbalaba por mis comisuras y sentía dolor porque esta cosa me logró paralizar y quería que yo bebiera de la botella. Despierto, y cuando él se da cuenta, tenía una marca de la botella en su boca. Esa cuestión rompe completamente el tema de que los sueños no son nada. Son luchas espirituales. Muchas veces sucede eso. Muchas otras veces son sueños, nada más. Otras veces, sí, ¿por qué no? Pequeñas cosas, porque también ha habido gente que me ha escrito, Paco, soñé esto, ¿y qué crees? A los X días. Ajá, pasó. Entonces dije, ok, pero es un misterio a final de cuentas. Pero ese tipo de sueños que para mí no lo son, o sea, y recuerdo lo que dice el Doctor Strange en la película, en la 2, cuando dice, es que los sueños estás tú, pero en otro plano, en otro... son un reflejo de tu realidad. En alterna. otra realidad, exactamente, estás viviendo algo. Pero aquí, a ver, vas. Voy a aventar una primicia. Uf. Ya me puse cómodo, güey. Dale. Valió. Y eso que sé que llevamos tarde. Tú dale. Ayer o hoy, bueno, cuando platicamos de mi caso, sí, yo te dije que siempre omitía detalles. Sí, claro. Y que muchas veces no relacioné los hechos para evitar que se enteraran, pues, ¿no? Sí. Te voy a contar una relación de hechos de una cosa que ya he contado con otra que creo que solo una vez la mencioné, Ok. pero jamás mencioné su relación.
Nunca les dije, la neta es que soñé esto y pasó después esto y ya, bla, bla, bla. Sí. Ya es conocido por ti mi sueño, ya es conocido por muchos de ustedes, pero para los que no, dentro de muchas cosas que me pasaron, esto pasa, estamos en 2024, hace 3 años, en 2021, mi bebé tenía 6 meses, esta parte le he contado muchas veces, pero para los que no han escuchado la cuento brevemente. Yo estaba soñando que en un centro comercial me toman a mi bebé, me lo arrebatan de los brazos, estamos en un 3er piso, Sí. es lanzado. Cuando es lanzado, todo esto es un sueño, me lanzo tras de él, en el aire grito, me giro, me despierto. Cuando yo abro los ojos, mi bebé ya en físico, ya no en un sueño, Vida real. en vida real, mi bebé es lanzado de la cama. Estaba acostado yo, estaba acostado en mi bebé y estaba mi esposa y él vuelve contra la pared. Cuando yo grito en el sueño, realmente grité en la vida real, y cuando abro los ojos, porque me levanté con miedo, Sí. había volado esto. En otra ocasión, y ni siquiera estoy seguro de ya haberlo contado, yo conté que tuve un sueño en el cual yo estaba acostado, dormía con la puerta abierta y abro los ojos y está una mujer ahí parada, adulta, femenina. Creo tener una idea de saber quién es. La veo que se acerca y murmura algo, pero no escucho. Estoy soñando. Me despierto asustado. Volteo. Está la puerta abierta y ahí está parada. Y vuelve a susurrar algo. No te quiero engañar ni quiero pecar de mentiroso si te repito las palabras, pero eran un dialecto. Ok. Náhuatl. Allá en mi región todavía hay muchas personas que hablan el náhuatl. Y me recordé un par de palabras. Se las transmití a una persona de mi confianza que me ha ayudado en muchos de estos temas y me dijo, eso significa ten cuidado. Algo así. Ten cuidado. A raíz de esto, la cama que apuntaba, los pies apuntaban hacia la puerta. Por eso y otras razones, pero realmente, perdóname amor, ¿te estás enterando? Por eso decidimos girar la cama. Ok. Porque yo le dije, oye, ¿y si la movemos mejor así? Porque mira, acá me queda la ventana y en la noche me da frío y se me morma la nariz. Pero la realidad es que me daba miedo voltear hacia la puerta. Cuando volteamos la cama, al día siguiente pasa lo del bebé. No. Era buena, era mala, no sé. Era premonición, era un sueño, era real, no sé. Pero fui advertido. En cierta forma fui advertido. Es que fue una advertencia, güey. Una advertencia de alguien. Te hizo también tomar acción y hacer cambios. Estuvo cabrón, ¿eh? Y es que son esas las experiencias que realmente... Eso nunca lo había dicho. No nos dejan caer en la negación del fenómeno. No. Porque ya lo vivimos, lo vemos, lo experimentamos, vemos casos. Y no quisiera que la próxima persona seas tú quien está escuchando este podcast. Y si sí, espero tu historia, tu anécdota en extranormalpodcast@gmail.com. Y si tienes evidencias, estaría muchísimo mejor. ¿Cómo te la pasaste, Efraín? Muy bien, muy bien. Me llevó unas historias impactantes. Esa de los soldados me quedé así como de... Sí. Conocía el tema de las protecciones y quienes las solicitaban, pero una historia de esa índole no la había escuchado. ¿Por qué crees que me atrapó? Sí. Se cumplió. Sí. Dije, esa necesito yo contarla en mi podcast. Y quisiera darle los créditos a quien son, pero es que realmente esa historia la vi muchas veces por diferentes personas. Por eso no me atreví a decir exactamente a una.
De hecho, tío, el soldado ni siquiera da su nombre. Me hubiera encantado poder por lo menos decir su apodo o algo. Pero pues no hay información. De verdad me la pasé bien. Podemos seguir, pero pues tenemos agenda. Tenemos un en vivo en estos momentos. Por eso luego dicen, ¿por qué empiezas tarde en los envíos, Paco? Estamos en podcast. Fue mi culpa, ¿verdad? No, hombre, no. ¿Cómo crees? Hermano, gracias por haberte dado la vuelta. La verdad me la pasé súper bien. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar en... Básicamente el canal de YouTube se llama Hablemos de Terror. Y si buscan en sus redes sociales Hablemos de Terror, Facebook, Instagram, TikTok, buscan este logo, ahí vamos a estar como Hablemos de Terror. Y antes de despedirme solo quiero decirte una cosa a ti. Si te apagan la luz, no fui yo. Uf. Nos vemos en la próxima, familia. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.